Cuba Información. Yo tomo la palabra como mujer cubana, montuna, que ha participado en todo este proceso desde sus inicios, ¿no? Hablo desde la emoción, como vivencia que me permitió el primer contacto con ese proceso revolucionario, porque era apenas una niña cuando en el 1959 pues se plantea este proceso ideológico que tiene sus antecedentes en una aspiración que tenía ya ese pueblo, porque se habla de 100 años de lucha, no fueron solamente ese último periodo de la lucha, ¿no?, que culmina con el triunfo revolucionario, que tenía un carácter, ese proyecto ideológico, independentista, social, emancipador y dignificador de la persona. Y cuando me refiero a persona me estoy refiriendo tanto a hombres como mujeres. Ese proceso, que lo vivencio primero como emoción, al cual generalmente está ligado las mujeres, gracias a esta participación que tuve desde el inicio en lo que se estaba planteando como social emancipador y dignificador de la persona, me permitió superar esa emoción y también pensar lo que yo estaba sintiendo en ese proceso, y que tiene que ver también con el lugar, entonces, que ocupó la mujer en ese proceso, con su derecho también a participar en su emancipación, formar parte de ese proceso, es decir, no es una emancipación que le llega desde afuera, sino que es una emancipación en la cual ella participa como un ser protagónico. Desde un principio este proceso se plantea como un proceso de participación popular, en el cual participaban hombres y mujeres que habían sido construidos como hombres y mujeres capitalistas. Entonces hay que ver ahí la contradicción que se plantea en un proyecto que tiene como propuesta romper la lógica del capital que se estaba planteando con hombres y mujeres que habían sido construidos como hombres y mujeres capitalistas. Para eso no basta sentir la emoción de ese momento épico, revolucionario, que planteaba un cambio necesario, sino que también tener la posibilidad de pensar qué es lo que estaba pasando, tomar distancia de esas emociones y pensarnos y ver cómo entonces desinstalamos, y ahí vendría entonces la acción. No bastaba con tener un vínculo emocional con aquel proceso que estaba planteando la emancipación y la dignificación del ser humano, sino que había que también pensar como hombres y mujeres capitalistas en esa construcción que ya no nos satisfacíamos, tomar distancia, y eso lo permite pues beber de todo el pensamiento, no solamente de nuestros antecesores, sino de todo el pensamiento que está en ese momento en los años 50 y pico, 60, pero que tiene un gran florecimiento en la década de los 70, pues cómo nos iban llegando todos estos elementos. Es decir, que los cambios revolucionarios se operan en una sociedad que desde el punto de vista social constituía una sociedad altamente excluyente de las masas populares por diferentes criterios, tanto económicos, políticos, raciales, religiosos, culturales, que era estigmatizadora de la persona, se discriminaba y devaluaba la calidad humana y cívica por determinadas condiciones, entre las cuales estaba el género. Es decir, que también había una situación discriminatoria por esas cuestiones que acabo de plantear. Era una acción además que la planteábamos compartida, lo cual no significa que las mujeres, desde esa propuesta emancipadora colectiva, no nos reuniéramos como mujeres, porque teníamos toda una serie de cosas que plantear.
Y le digo el vínculo afectivo primero, que pude pensar después, nutriéndonos de todos los saberes que no solamente partían de Cuba y de nuestra práctica, sino que también habría una práctica revolucionaria en otros lugares del mundo, nos permitieron entonces pensar esa realidad donde ya yo tenía una capacidad pensante producto de ese vínculo emocional, pero también que yo ya estaba en otras etapas, era una joven que podía pensar esa realidad, sus contradicciones, sus conflictos, sus problemas, pero siempre vinculado a ese elemento afectivo y también vinculado a este elemento que estaba en el centro del proyecto y era un proyecto que se planteaba como eminentemente participativo y colectivo, de manera tal que ese planteamiento de enriquecimiento personal, de dignificación personal, se planteaba desde lo colectivo. Y quiero leer esta frase de un estudioso, de un científico cubano que dice: la emancipación colectiva constituye la vía para la emancipación y la dignificación individual. Y si hablamos de colectivo, estamos hablando de que nos juntáramos los hombres y las mujeres para desinstalar esta situación. Más allá que en algunos momentos, ciertamente, las mujeres nos agrupamos para reivindicar nuestras problemáticas muy particulares en lo que, bueno, se hace visible en la Federación de Mujeres Cubanas. Es interesante, y por eso me voy a estar moviendo de lo afectivo al pensar y a mi práctica revolucionaria, como mujer revolucionaria que soy dentro de este proceso, siempre van a estar todos esos referentes, porque la Federación de Mujeres Cubanas se crea en el 60. Además es una organización femenina que no se crea a punto de partida de una propuesta de la vanguardia, en ese momento encabezada por un hombre, Fidel Castro, y también ya donde despuntaba una mujer que, bueno, con las cuales nosotros teníamos un vínculo muy particular, porque había participado incluso en la gesta, tanto como en las luchas clandestinas, como ya como guerrillera, que es nuestra amada Vilma Espín. Y las mujeres se acercan a esta mujer visible en la vanguardia y comienza a llegar a ella toda una serie de solicitudes de las mujeres cubanas, de que las mujeres cubanas querían participar en ese proceso revolucionario. Y en un año y un tanto, porque la federación se funda en agosto, aunque incluso se aplazó el momento de su fundación, porque el líder de la revolución que llama a ese movimiento femenino fuerte que sale no de algo que venía planteado, sino que sale de las raíces del pueblo, de este pueblo que se plantea dignificarse en este proceso revolucionario. Él quiere participar y a ese movimiento él llama que es una revolución dentro de la revolución. Claro, sí, el pensamiento machista de que hemos estado hablando aquí, patriarcal, estaba establecido, que las mujeres estaban pidiendo participar en ese proceso revolucionario emancipatorio desde sus propias fuerzas, ya él lo califica como una revolución dentro de la revolución. Y así se constituye este proceso que cuando se oficialmente en agosto, el 24 de agosto, que para nosotras es muy importante ese día y cada año lo celebramos, el 24 de agosto, oficialmente queda establecida la Federación de Mujeres Cubanas, ya toda la isla estaba organizada, es decir, que cuando eso se plantea, las mujeres se habían organizado en bloques, primero a nivel barrial comunitario, y ya tenían una estructura planteada desde el barrio hasta nivel nacional. Es decir, que cuando se hace esa reunión, ya las mujeres se habían organizado en diferentes niveles de estructura, por lo tanto, ahí se plantea ya, bueno, la persona que va a dirigir a nivel nacional va a ser esta persona que las mujeres habían visibilizado como una mujer guerrillera, como una mujer que se estaba planteando otro tipo de proceso al cual se tenía como aspiración en ese momento. Yo solamente quisiera plantear algunas conquistas que se lograron desde ese movimiento
en este proceso, ¿no? Y voy a tomar, porque también me emociona mucho, porque es un proceso en el cual yo he vivido y me he formado con mis contradicciones, con mis conflictos, con mis problemas, porque no somos perfectas, ni pretendemos serlo. Que tiene que ver con algunas cuestiones que se plantearon para ahí. Es decir, que esta fuerza, los otros días estaba yo hablando de esto con un grupo de personas y alguien que había ido a Cuba decía, es que la Federación de Mujeres Cubanas en Cuba es como un ministerio. Tiene el poder que puede tener un ministerio. Sin embargo, es una organización no gubernamental, no es una organización del Estado, pero realmente tiene un gran poder. Es una de las principales fuerzas de cambio de la revolución. No hubo un solo elemento que se planteara de cambio en el proceso revolucionario en el cual no participara la mujer e incluso no propusiera la mujer. Porque muchas de las cosas en las cuales ella misma participaba y que después se generalizó a la experiencia de los procesos de cambio partían de las propias mujeres. Y se destacaron sobre todo por su procedimientos participativos, es decir, resonando con estos elementos que se planteaba que era central la participación de todos y todas en la construcción del socialismo, que la Federación de Mujeres Cubanas trabaja desde un voluntariado, es decir, todas las tareas que acomete en la salud, en la educación, en la cultura, en distintos sectores, lo hace desde un voluntariado, lo cual no significa que ella también no acceda en esos sectores, ya también como una mujer que tiene acceso a la vida laboral. Pero junto con esa vida laboral también desde lo participativo, desde lo comunitario, desde lo barrial, ella también tiene un lugar en este voluntariado. Es decir, va a incorporar a todas las áreas y a todos los espacios de relación social y de construcción de lo que nosotros llamamos nuestra sociedad socialista. Es de destacar la preparación política de estas mujeres. Son mujeres somos mujeres, porque a veces me voy a tomar distancia, porque entonces la emoción puede entrecortarme las palabras. Somos mujeres con una gran preparación política, no solamente política, sino que hemos luchado por tener un alto nivel cultural y uno de los ejes que fue propuesto y que además funciona, que se propone desde la organización femenina y funciona, es precisamente el eje que tiene que ver con la igualdad de género. De manera tal que no es algo de la organización femenina, sino es algo que propuesto de la organización femenina incluso se instituye como leyes. Se logra porque existe en el Parlamento una comisión donde se aborda esto, hay una comisión dedicada a estos asuntos, pues incluso hay una propuesta de un cuerpo legal que va a sostener también este lugar que ocupa la mujer con toda la energía que esto puede tener. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales para que no solamente la mujer, sino toda la población pudiera pensar esa realidad y no solamente sentirla, que no es un problema emocional, fue algo realmente que movilizó a todo el pueblo y que fue la campaña de alfabetización, porque José Martí también planteó que había que ser culto para poder ser libre, es decir, que era un elemento fundamental. Un pueblo ignorante realmente no puede aspirar a ser un pueblo libre, si tenemos en cuenta también incluso algo que planteó Engels, que la libertad es la conciencia de la necesidad, no de la necesidad impuesta, sino de la necesidad, por eso hablo de sentimiento, de la necesidad sentida, pensada y actuada.